Listo, ahí ya está grabando, Profe, así en que Yenka no pueden decir nada malo. me aparece algo de una licencia, algo así. No, simplemente ingresa su correo y ahí ya le dan los 15 días. Y pone licencia para estudiante. El que no me parece compartir esto que tengo acá. Listo, acá ya me aparece. Ahora sí están viendo la presentación. Sí, sí, ya, profe, ya sé. Bien. Yo Y no. el título No, es, profe, a mí no me sale. esa es del celular. Ahora me sale. O este es el ordenador. Porque desde el celular cuando se comparte la pantalla no se permite ver, solamente desde computadores. Profe, Sí, No, yo estoy en computador. profe, que profe, está aceptada a Karen. Ya me sale. A mí ya me salió. ¿Listo? pues, profe. Bien. Profe, está esperando que lo acepten. ¿Quién? Karen, que si la acepta. No, dejémoslo por fuera, no mentiras, ya le voy a dar admitir. Ya están admitidos todos. Listo, ahí ya están. Bien. Pasemos de nuevo a lo que era. Bien. Entonces, para entender cuál es la importancia del balanceo de las ecuaciones químicas, les mencionaba que debíamos saber algo con anticipación. Y ese algo corresponde al título que tengo acá. Ley de conservación de la masa. ¿Alguien que me recuerde qué es la masa? La definición de masa. Masa es Todo lo que ocupa tiene lugar en un el espacio. cuerpo o espacio en el mundo. Bien. Entonces por ahí me decían todo lo que ocupa un lugar en el espacio y es correcto. Pero en términos estrictos, la masa corresponde a la cantidad de materia. Es decir, que también nosotros podemos decir que es la ley de conservación de la materia en vez de la masa, pero ambos términos son equivalentes en este caso. Entonces, ley de conservación de la masa, y eso es lo que siempre se debe cumplir en las ecuaciones químicas. Entonces, para poder entenderlo, voy a iniciar con la historia de esa ley. ¿Quién fue la persona que descubrió dicha ley y en qué momento? En el siglo que lo menciona acá. ¿Qué siglo es ese? El siglo XVIII. El siglo XVIII, muy bien. Siglo X, V, inicia, palito, palito, palito. ese es el siglo XVIII. Bien, entonces todo inicia con este señor llamado James Watt, un escocés, un escocés quien tomó algunas máquinas que se habían ideado con antelación y la perfeccionó haciendo que fuera eficiente y también que fuera práctica. Esta máquina es una máquina de vapor y la invención de las máquinas de vapor produjo que se iniciara la revolución industrial. Desde ese entonces ya no se tendría que utilizar la fuerza del hombre ni la fuerza de algunos animales, y ya podía ser directamente reemplazada con este tipo de maquinaria, utilizando el vapor. Ahora bien, las personas empezaron a cuestionar cómo hacer más eficiente la máquina, y en ese proceso de conocer qué tan eficiente podría ser el mismo proceso, empezaron a preguntarse la naturaleza del fuego, porque de hecho el fuego era necesario para Profe, generar el vapor de las máquinas. Dime. qué pena interrumpirlos, que no veo nada de la presentación, solo veo su icono, no veo nada. ¿Estás en el celular? No, no, señor. Entonces, ¿por qué no? No, yo no sé, de un momento a otro ya no vi la presentación. Ahí no la estás viendo, no. No, no estoy viendo nada, profe. No, nada aún. No, De pronto señor. sí se sale y vuelve a entrar.
Bueno, ya entonces ya salgo y Bien, vamos. ahorita miramos. De igual manera, ahí queda la grabación y se las estaré subiendo hoy, por si tienen dificultades. O si no, intenta ingresar en una página de incógnito. Así en algunas cosas, en algunas ocasiones se resuelve el problema. Yo te doy nuevamente admisión. ¿Listo? Profe, ¿cómo si entra incógnito? Ahí en Chrome, ustedes le dan, no sé, una de las opciones de ahí arribita, les aparece iniciar ventana en incógnito. ¿Y eso para qué es, profe? Ah, no sé, ustedes sabrán. Listo. Bien, entonces seguimos. Resulta que las personas de esa época se empezaron a cuestionar por qué algunas cosas ardían y otras no. Desde que nosotros tenemos conocimiento, memoria, nosotros sabemos que algunas cosas, tales como el fósforo, tales como una hoja, tales como una madera, pues nosotros sabemos que es fácilmente combinable y que genera una combustión, que genera llama, que genera luz, en fin. Pero resulta que hay unas sustancias que no lo tienen. Y entonces empezaron a preguntar cuál era el principio de ese fenómeno que ellos lograban observar. Si comprendían cuál era el fenómeno, pues en últimas también podrían mejorar esta maquinaria que había propuesto este señor. Entonces hubo muchos interrogantes por esa parte, hasta que llegó un señor llamado Ernest Stern, un físico y químico alemán que desarrolló una teoría para intentar explicar el proceso de la combustión. ¿Qué fue lo que dijo este señor? El señor dijo que las sustancias que eran capaces de arder tenían algo denominado flogisto, él lo llamó de esa manera, y decía que al calentarlo, el flogisto, perdón, se liberaba en el aire. Entonces proponía el ejemplo de la madera. La madera, al quemarse, liberaba todo el flogisto y las cenizas, como eran pobres en esta sustancia, pues ya no iba a arder más. Pues en principio nos puede parecer una teoría no tan coherente. Sin embargo, en ese tiempo fue la única respuesta que tenía algo de razonable para intentar comprender cómo se daba la combustión, por qué las cosas ardían. Y ese señor hizo eso posible. Sin embargo, tenía unos problemas. ¿Cuáles eran esos problemas que él experimentó? Resulta que acá dice experimento al aire, sistema abierto. En la calcinación de los metales o calentamiento de los metales, o también la combustión, resulta que había un aumento de peso de los metales. Entonces, si nosotros pensamos en el ejemplo del flogisto, el flogisto al liberarse, pues las cenizas tendrían que tener menor masa, pero eso no era en el caso de los metales. Los metales hacían todo lo contrario, aumentaban su masa, aumentaban su peso. Entonces eso fue como algo que contradecía la teoría de Ernest Stern. Sin embargo, la intentaron arreglar, diciendo que en algunas ocasiones el flogisto podía tener peso negativo, pero pensar en peso negativo es algo incoherente. Y por el otro lado, tenía que cuando se calentaban las sustancias orgánicas, había una disminución del peso, como lo era la madera. La madera, al hacer combustión, se reducía su peso porque aparentemente se liberaba flogisto. Esta teoría fue ampliamente aceptada, de hecho, a nivel mundial y ganó aceptación en varios científicos. Sin embargo, seguía presentando el mismo problema. ¿Por qué los metales aumentaban de peso en vez de disminuirlo, como lo era cuando se hacía la combustión de la madera o de las hojas? Entonces, esa pregunta duró durante muchos años, hasta que llegó este señor, Antoine Lavoisier. Es un químico francés, tenía mucho dinero, la esposa también le colaboraba mucho en sus investigaciones. Lavoisier, como tenía un centro en el que se depositaba la renta, entonces él, a partir de esas ganancias, pues de hecho
tenía su propio laboratorio, uno de los laboratorios más completos en Francia y de todo el mundo en ese momento, porque tenía las comodidades para hacer eso mismo. Más tarde, pues sería ahorcado, perdón, ahorcado no, sino sería sometido a la guillotina por darse lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, cuando inició la Revolución Francesa, como este señor participaba en la contrata de la renta, pues fue sometido a la guillotina y ahí murió. Fue una gran pérdida, muchos autores lo señalan como una gran pérdida a nivel científico. Bien, pero a eso no iba yo. Resulta que Lavoisier, ustedes sí han visto a Lavoisier allá en el colegio, en alguna parte está pintado. ¿No? No, profe. No, Sí. no, profe, yo no lo he visto. Resulta No, que profe. en el laboratorio de química, al lado derecho, se encuentra el retrato de él, Antoine Lavoisier, y el motivo esencial de eso es que Antoine Lavoisier se le considera como el padre de la química moderna. Más allá de descubrir lo que ahorita les voy a decir, él ideó un sistema de nomenclatura, el sistema de nomenclatura tradicional. Entonces, ustedes deben aprender nomenclatura debido a este señor de acá, en compañía de otros 3 más. Él diseñó un sistema de nomenclatura que era universal, que en cualquier parte del mundo el mismo compuesto se llamara de la misma manera. De hecho, la tradicional por eso se llama de esa manera. Y es la más antigua de todas las nomenclaturas. Este señor, Farcroy, otro que no recuerdo, participaron en el primer libro de nomenclatura química inorgánica, que se le llamó método de nomenclature. ¿Sí ve mi francés? Y este señor fue el autor. Bien, pero más allá de formar una nueva nomenclatura para los compuestos químicos que había en ese entonces, él descubrió la ley de conservación de la masa. ¿Y de qué manera lo hizo? Resulta que Lavoisier hizo el mismo experimento que había hecho unos años atrás Ernest Stan. Esto mismo de acá. Sometió a calentamiento unos metales y sometió a calentamiento algunos compuestos orgánicos. Sin embargo, cambió algo. No lo hizo en un sistema abierto, sino lo hizo en un sistema aislado. ¿Qué significa un sistema aislado? No hay intercambio de materia, solamente de energía. Y comprobó algo que no se había dado cuenta Stan. Resulta que al calentar un metal, la masa seguía siendo la misma, permaneció de forma constante. Y también lo hicieron los compuestos orgánicos. La masa permaneció igual. Entonces contradecía totalmente a la teoría que había señalado Ernest Stan acerca del flogisto. Y también comprobó que cuando hacía esto en unos sistemas cerrados, parte del aire perdía cierta masa y era equivalente a la masa que adquiría el metal. En esta parte, acá como no dejó de escapar los gases ni nada fuera del recipiente donde hizo la reacción química, también conservó la masa y llegó a establecer el siguiente enunciado. El enunciado dice de la siguiente manera: en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Y esto fue lo más importante que pudo determinar Lavoisier. Y a eso le llamó ley de conservación de la masa. De la masa de los reactivos y la masa de los productos debe ser igual en un sistema aislado. Error que cometió
el señor Stan, que dejó los sistemas abiertos. ¿Listo? Entonces, vamos a comprobar esa ley en la simulación de Yenka. A ver si en verdad coincide con la teoría. Entonces ya les comparto. Descargué el celular. Profe, a mí no me deja entrar a Yenka. ¿No? Igualmente ahorita simplemente me van a prestar atención y luego, ya con tiempo, ustedes miran cómo trabajan con ella. ¿Listo? Entonces ya les comparto. No, profe, yo tampoco puedo entrar. Y ahorita, en un tiempo, les explico cómo descargarla, cómo instalarla, cómo pedir la licencia. ¿Listo? Ya cuando hayamos explicado esa partecita. ¿Listo? Resulta que acá ya tengo el montaje para ahorrar tiempo. Y en este montaje vamos a comprobar la ley de conservación de la masa. Primero lo vamos a hacer como Ernest Stan lo hacía y luego como Lavoisier lo hizo. Entonces, Ernest Stan lo hizo en un sistema abierto. Entonces, un Erlenmeyer simplemente abierto al aire. Listo, niños. Entonces, acá en primera medida, lo voy a hacer con un compuesto orgánico. En este caso voy a utilizar la glucosa. Voy a utilizar la glucosa. Acá directamente nos dice que tiene una masa de 10 gramos, más la del Erlenmeyer me da 60 gramos. Es 10 gramos únicamente de glucosa, que es un compuesto orgánico. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa con su masa cuando nosotros lo sometemos a calentamiento. Entonces acá lo voy a calentar. Espérenme un momento. Para que ustedes escuchen el sonido. Listo, ahí ya pueden escuchar. ¿Sí escuchan cuando se enciende esto? ¿Sí escucharon? Sí, patrón. Sí. Señor. Profe, ¿se Es escucha? el mechero. Listo, bien, para hacerlo más real. Bien, entonces tenemos 60 gramos y 10 corresponden a la glucosa y vamos a ver cómo cambia su masa. Acá la reacción. Listo. Entonces miremos cómo va cambiando la masa. ¿Qué pasó con la masa? ¿Aumentó o se redujo? Aumentó. Se redujo. No, profe. Se redujo porque estaba en 60. Miren, si esta cosa, por favor, silenciamos los micrófonos. Acá estaba la glucosa más el oxígeno, dióxido de carbono más vapor de agua. Si lo cambio en términos de ecuación, glucosa más oxígeno, dióxido de carbono y agua. Es decir, que la masa se está reduciendo. Y miremos si calentamos más. Entonces acá voy a calentar más. Entonces miremos acá. Mire cómo su masa se va reduciendo cada vez más. ¿Cuál fue el error que cometió Stan? Según esa ecuación química. Que lo hizo al aire libre. ¿Y qué error tiene eso? Que lo haya hecho de esa manera. Deja escapar los gases. De que va dejando escapar Deja los gases y escapar entra los otros. gases. Bueno, también pueden entrar otros. Entonces, ¿será que el dióxido de carbono tiene masa? ¿Los gases tienen masa? Sí, señor. Sí. Entonces, es correcto. Los gases tienen masa. Más allá de que algunos gases, por ejemplo el aire, nosotros no los podamos apreciar, no significa que no la tengan. De hecho, la masa que ejerce el aire sobre nosotros es una presión. La presión atmosférica se debe al aire, al peso que está ejerciendo hacia nosotros.
Y eso mismo ocurre también acá. Espérenme un momento y le doy admisión a Martínez. ¿Hasta ahora se une? Bien. Acá pasemos a Yenka. Acá. Listo. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que la masa se reduce. Obviamente porque se escaparon gases. Y esos gases tienen una masa determinada. Entonces esa masa se está escapando y por eso se reduce este valor de acá. Bien. Ahora hagámoslo con una sustancia inorgánica, que es el potasio. Voy a arrastrar el potasio acá. Voy a soltar acá. Ahí, pero esperen que no había quitado el otro. Lo vamos a vaciar, 50 gramos nuevamente. Y vamos a medir la masa de ese trocito de potasio. Entonces la masa es de 55.45. Por acá en el chat voy a escribirlo. 55.45 gramos la masa del potasio. Listo. Bien. Y lo voy a someter de igual manera a calentamiento. Acá vamos a poder observar la reacción química. Listo. Y ahora vamos a medir su masa. ¿Aumentó o se redujo? Aumentó. Aumentó. Entonces, esto que quedó acá fue el resultado de esta reacción química, que es el dióxido de potasio. Entonces, aumentó efectivamente como lo decía Stan, o como se podía apreciar en ese entonces. Al calentar los metales, se aumentaba su masa, y al calentar las sustancias orgánicas, como por ejemplo la glucosa, se reducía su masa. Y entonces esto lo corrigió el señor Lavoisier e hizo lo siguiente. Acá ya voy a utilizar el Erlenmeyer con el correspondiente tapón en un sistema aislado. Es decir, que solamente permite el intercambio de energía, no de masa. Nada de la masa de acá va a poder salir. Entonces primero lo vamos a hacer con el azúcar. Perdón, sí, con este azúcar. Lo voy a agregar acá. Vamos a medir la masa, 60 gramos. 10 gramos corresponden a este. Y voy a calentar. Pero cerrado. Listo, ahí ya se dio el calentamiento. Se dio la reacción química. Acá, como podemos evidenciar, se dio la misma, glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más vapor de agua. Bien. Y acá... Profe, pero ¿tuvo quedó la con el misma mismo masa? peso. Sí. Exactamente, tuvo el mismo peso. Pero ¿qué fue lo único que cambió? Simplemente le coloqué el tapón. Con eso, la masa se conservó. 60 gramos al inicio, 60 gramos al final. Si nosotros le restamos la masa del Erlenmeyer, pues tendremos 10 gramos como reactivos y 10 gramos como productos. ¿Listo? Entonces, todo esto tenía una masa de 10 gramos y esto también de 10 gramos. Ahora lo vamos a hacer con el potasio. Vamos a desocupar. Abrimos. Y metales, terrones, potasio. Acá. Listo. Lo vamos a tapar. Ahí ya quedó tapado. Corramos este para que podamos mirar la masa. Entonces 55.45 y vamos a observar. Y acá lo voy a dejar que reacte. 55.45 es en todo momento la masa de las sustancias que se encuentran al interior del Erlenmeyer. Y el potasio sigue reaccionando. Reacciona hasta que se acabe el oxígeno, ¿no?
Ahí, como había suficiente oxígeno en su interior, pues sigue reaccionando con él. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, acá nosotros vamos a ir a la parte de gases. O de sólidos, acá. Y esta masa se verá reducida con el paso del tiempo. Esta de acá, la masa del potasio. Porque se está transformando en óxido de potasio. Mientras este óxido de potasio tendría que aumentar su masa acá, en esta ventanita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con la masa? ¿Qué fue lo que pasó con la masa? Fue la misma. Permaneció constante. Entonces, ¿quién tenía razón? Pues Lavoisier. Y la masa que pierde el aire es correspondiente a la masa de oxígeno que está reaccionando con el potasio. Pero si todo lo tenemos en un sistema aislado, la masa va a ser la misma antes y después de la reacción química. La masa se va a conservar, o la materia en sí mismo. ¿Preguntas, dudas de esta simulación? ¿Qué tal les pareció? Interesante. Muy buena, profe. Excelente, interesante, perfecto. ¿Listo? Y de hecho ahí sigue ardiendo el potasio. Si nosotros tuviéramos potasio allá en el laboratorio, ardería de la misma manera. Tiene un color morado característico. Por ejemplo, el litio si lo calentamos, tiene color rojo. A ver si acá nos permite. ¿Sí vieron el color rojo? El sodio creo que tiene un color naranja. Sí, naranja. Potasio morado, el litio rojo. Y de hecho el cobre. Profe, una Cobre pregunta. tiene un color verdecito. Dígame. ¿Usted puede ahí coger el potasio con agua y para que explote? Ahí experimentar. Sí, claro, miren. Hágalo, profe, yo Mire, siempre he querido ver eso. Profe, o sea que potasio. podemos hacer bombas nucleares ahí. Tampoco. Entonces acá, equipo. Material de vidrio. Estándar. Utilicemos este de acá. Metamos el potasio. Y le vamos a adicionar agua. Acá está en varios líquidos, agua. Entonces vamos a fijarnos. ¿Sí ve lo que hizo? Explotó y Sí, me sí. trabó, profe. Exactamente. Agreguemos otro trocito de potasio. Miren lo que hace. Profe, yo no vi. Otro pedacito. Otro pedacito. O se le daña más, profe. ¿Esto si vieron? Acá, otro. Y esa es la reacción que se daría allá en el laboratorio. Y el sodio también hace lo mismo. Pero, si ven que la reactividad del sodio es mucho menor, en cambio la del potasio es muy rápida. Y si tuviéramos cesio, acá si hubiera aparecido cesio, es mucho más grande la explosión que genera. ¿Listo, niños? Bien, entonces voy a compartir acá nuevamente esta partecita y vamos a mirar por qué es tan relevante esa ley de conservación de la masa. Ya les comparto acá la pantalla. Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, Dime. que si puede aceptar a Joser que se salió que porque algo del internet. Ya. Ok. Bien, acá. Miremos. Ley de conservación de la masa. Y acá vamos a trabajar. Listo. ¿Por qué es importante conocer la ley de conservación de la masa? Entonces pongamos uno de los ejemplos. Silenciamos los micrófonos. Se nos conoce que llegó.
Mira Castellanos ahí, Hola, desperezando. papurro. Listo. Bien, ¿por qué es importante? Vamos a ver una de las ecuaciones que nosotros trabajamos. Por ejemplo, la de la glucosa. Acá. C6. Espera que tengo que hacer seleccionado esto. Ya. C6H12O6 que reacciona con el oxígeno diatómico para producir, recreemos la flechita, para producir dióxido de carbono más agua. ¿Por qué es importante? Resulta que estos son los, ¿cómo les llamamos a las sustancias que hay al inicio de una ecuación química? ¿Cómo les llamamos? ¿Reactivos? Reactivos, muy bien. Son los reactivos. Cerquita acá. Ahora ya no me dejó. Ya. Bien. Entonces, son los reactivos. Reactivos. Y por el lado de la derecha tengo los Productos. productos. Muy bien. Productos reactivos. Y la ley de conservación de la masa me dice que si yo tengo la masa de la glucosa, C6H12O6, más la masa del oxígeno, debe ser igual a la masa que se produce de dióxido de carbono más la masa de agua. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿para qué nos será útil eso? Supongamos, nosotros sabemos la masa de glucosa que pusimos, la masa de oxígeno que va a reaccionar con eso y calculamos la masa de agua que se produce de esa reacción química. A partir de esos datos, yo podría calcular la masa de ¿quién? Podría calcular la masa del dióxido de carbono, si la desconozco. Entonces, miren lo interesante de esta ley de conservación de la masa. A partir de una reacción química que esté correctamente balanceada, si yo digo que conserva la ley de conservación de la masa, que lo debe hacer, yo puedo hacer ese tipo de cálculos. Entonces, supongamos que la masa de la glucosa era 10 gramos. 10 gramos. La masa del oxígeno, vamos a decir que eran 5 gramos. La masa del dióxido de carbono no la conozco, X, más la masa del agua. Voy a decir que se generaron 2 gramos de agua. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la masa del dióxido de carbono? ¿Cuál debe ser su masa? 13 gramos. ¿Cuánto debería ser? 13. 13 gramos, correcto. Porque este pasaría al otro lado a restar 10 gramos más 5 gramos del oxígeno menos los 2 gramos del agua me darían los gramos de CO2, que por lo tanto son 13. CO2, que se daba esta relación. Y conociendo la ley de conservación de la masa. Sencillo, ¿no? ¿Y para qué puede servir eso? ¿Aún no le ven la utilidad? No. No, patrón. ¿No? Entonces, No. supongamos que se necesita No, hacer hombre. un jabón. Se necesita hacer un jabón. Se Entonces, necesita hacer un jabón. entonces, el jabón necesita Oiga, no, hidróxido de sodio. Y yo, ¿cómo escucho. calculo
¿qué hidróxido de sodio o qué cantidad de hidróxido voy a requerir? Pues necesito saber la Profe, ecuación química de síntesis del jabón, hacer los correspondientes cálculos. Dime. profe, no entendí. Profe, hola, ¿Cómo? que no entendí. Profe, yo no entendí. ¿Que no entendiste esa parte? Entonces vuelvo a hacer acá. Que no entendió Entonces desde el miremos. principio, profe. Toca que Esto vuelva lo a empezar la entendiste, clase. ¿cierto? Que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, ¿correcto? No sé. Entonces, masa de los reactivos corresponde a la masa de la glucosa y la masa del oxígeno. Masa de los productos, perdón, dióxido de carbono y agua. Entonces, la masa, la sumatoria de la masa de lo que había al inicio debe ser igual a la masa de lo que hay al final. Es decir, que si yo tengo 10 gramos y reaccionan por completo 5 gramos, debe ser igual a la masa del dióxido de carbono, que para este ejemplo supuse que no la sabía, más la masa del agua. Entonces, yo a partir de esos datos, yo puedo hacer un cálculo y determinar esta incógnita, que corresponde a la masa de dióxido de carbono que se liberó. Y de hecho, luego lo que hicimos fue eso. Entonces, 10 más 5, por acá me da 15, pero acá lo coloqué de manera separada. Y estos 2 gramos que estaban sumando los pasé a restar para que me diera únicamente la masa de dióxido de carbono. Es decir, que en esa reacción química se liberaron 13 gramos de dióxido de carbono. Ahora sí. Ah, ya, profe, claro. Listo. Bien. Entonces les estaba explicando para qué puede servir eso. Les contaba que, por ejemplo, nosotros queremos hacer jabón. Para hacer jabón, nosotros necesitamos unas grasas, unos aceites, necesitamos añadirle hidróxido de sodio para obtener el jabón como tal, y adicional de esa reacción se tiene glicerina. Bien. Ahora, si yo quiero preparar una determinada cantidad de jabón, yo no me voy a poner a decir, voy a utilizar 10 gramos, después voy a utilizar 20 gramos, después voy a utilizar 30 gramos, después puedo utilizar 100 gramos. ¿Será que eso es correcto? ¿Qué pasaría si yo lo hiciera con cantidades diferentes? ¿Qué es lo que pasaría? No queda bien hecho. En Podría principio, alterar el producto. exactamente, podría afectar el debe ser un problema de que me genere grandes cantidades, un problema económico. Y a nivel industrial, pues no se pueden dar esos inconvenientes. ¿Qué tal haciendo jabón y que me genere más cantidades? ¿Qué voy a hacer con todo eso que me queda sobrando? O por el contrario, ¿qué tal le adicione menos hidróxido de sodio? Pues ya no voy a tener la cantidad de jabón que requería. Entonces, ¿qué se hace para nosotros conocer la cantidad de jabón? Pues necesito la ecuación química, necesito conocer la ley de conservación de la masa, y aplicando otros principios, yo puedo saber la masa de NaOH requerida. Y no solamente con el hidróxido de sodio, yo puedo saber qué masa de aceites necesito para preparar esa cantidad determinada de jabón. Yo puedo saber con determinación cuánto jabón voy a adquirir
o cuánto voy a sintetizar a partir de unas cantidades conocidas de aceite o hidróxido de sodio, o cuánta glicerina puedo utilizar, porque la glicerina de hecho también se utiliza para otras cosas diferentes. Y de hecho en la industria hay muchos productos que se realizan a partir de reacciones químicas, y esas reacciones químicas que requieren conocer las cantidades que yo debo utilizar para hacer un determinado producto, o conocer qué tanta materia prima yo necesito para hacer una determinada cosa. Ahora sí entienden la importancia de esta ley de conservación de la masa. Es decir, a partir de ahí revolucionó toda la manera en que se veía la química. Ya se podían medir las sustancias. De hecho, con lo que vamos a aprender la próxima clase, se puede medir la cantidad exacta que yo requiero de una determinada sustancia, o cuánto se necesita para que reaccione por completo con otra que yo también tenga dentro de la reacción. Y lo que les decía, los champús, los alimentos, el plástico, todo lo que nosotros encontramos alrededor parten de reacciones químicas, pero esas reacciones químicas se necesitaron conocer las cantidades que se debieron usar de materias primas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con esto. Eso es como tal la relevancia que tiene esta ley y la importancia que tiene o que tuvo, que tiene aún este señor, Antoine Lavoisier. Mire, con un experimento tan sencillo, lo que nos permite hacer hoy en día, conocer las cantidades necesarias para una determinada cosa. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas, ninguna, niños. ¿Todo claro? No, profe. Sí, patrón. ¿Entendieron cuál era el principio de la ley de conservación de la masa? ¿Qué importancia tiene? Sí, hombre. Bueno, y la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? La próxima clase vamos a ver lo correspondiente a balanceo de ecuaciones químicas. Y resulta que ese balanceo tiene que ser correcto para que se pueda dar esa relación. Es decir, que esta ecuación que yo tenía acá, en esta parte, le hacen falta esos coeficientes. Cuando ustedes ya aprendan, van a saber que acá hay un 6, acá hay un 6 y acá hay un 6. Y esa es la ecuación química balanceada de la combustión de la glucosa. Y a partir de esta ecuación ya puedo hacer todos estos cálculos de acá. Pero se debe partir de ecuaciones balanceadas. ¿Listo, niños? Bien. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Nos volveríamos a encontrar el martes. El martes a las 10:40. Listo, niños. Entonces, les voy a dejar un pequeño cuestionario en Moodle, niños, para que lo desarrollemos para la próxima semana. Todo en relación a lo que vimos el día de hoy. Y obviamente lo que vimos en parte la anterior clase, pero en específico, ley de conservación de la masa, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo pondría a más tardar el día de mañana para que tengan 8 días y lo puedan solucionar. Listo, profe. Si tienen dudas acerca de esto, vuelven a mirar la grabación. Ahí yo se las voy a dejar tan pronto como suba el video a YouTube. Y recuerden suscribirse al canal. Dígame. Profe, entonces, ¿para qué va a ser la aplicación como tal? En alguna oportunidad vamos a realizar un laboratorio virtual para que yo les vaya explicando algo y ustedes lo vayan haciendo ahí en sus computadores. Yo mientras tengo la Profe, pero yo lo instalé hoy. ¿Qué tal la licencia? Se me acaba de pasar ya. Bien. La pueden solicitar para la casa,
Pero entonces les voy a explicar de forma rápida cómo descargan la aplicación. Profe, la del celular, ¿cómo va? Miren, acá. Pero... Profe, espere otra cosa rápido. Dígame. Ambas aplicaciones son iguales, o sea, tienen por decirlo así las mismas funciones. No, obviamente la de computador es más completa y nos permite visualizar cantidades y todo lo demás. Ya. Listo, profe, gracias. Entonces no se desconecten que les voy a explicar rápidamente cómo es el proceso para descargarlo. Acá ya están viendo las páginas, ¿verdad? Este es el enlace que yo les dejé de descargas. Esta es la página principal de la aplicación. Acá nos vamos a Windows, o si tienen Mac, acá, Windows, le dan descarga. Acá se les demora. Ya está lento eso. Bueno, en fin, yo lo tengo acá ya descargado. Entonces, esperan que descargue este, le dan a abrir y les va a aparecer esto. Espérenme en un momento que les... Ah, bueno, acá me dice que como ya lo tengo instalado, pues no es necesario volverlo a instalar. Pero de todas maneras, ahí dan el ingreso, todo lo demás. Acá les voy a compartir esta. Y al inicio lo que les va a aparecer es esto. Esta parte les va a aparecer. Acá inicialmente les aparece Yo no español. veo nada, profe. Ahí ya está viendo. No, Acá. solo me sale su icono. Profe, yo acabo de instalarla y la abro y me dice que necesito una disque licencia. Incorrecto. Entonces, lo que hacen es acá, ahí está automáticamente en español. Pueden dar acá en licencias y en licencias acá les va a aparecer licencia de evaluación. Y en licencias de evaluación le dan clic, no les aparece esto, les aparece otra pantalla. Ahí, en esa ventana, ustedes introducen un correo, su correo personal, le dicen que es una licencia para estudiante y ahí ya les genera la licencia. Ahí deben estar conectados a internet para que les genere los 15 días. Y lo hacen de esa manera, como les dije. ¿Listo? Ya para la otra semana tengan instalado la aplicación. Para poderles explicar el resto. ¿Listo? Entonces, recordatorio, les voy a dejar un cuestionario muy breve de lo que es la ley de conservación de la masa y simplemente lo resuelven. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? O sea, me toca instalar, ¿no? Listo, profe. Dígame. Me toca actualizar Windows Dígame. para instalar. Pues es que la verdad dudo que sea la versión de Windows. Intenta instalarlo nuevamente, a ver si tiene esos mismos problemas. Porque no tendría que generar ese conflicto. A ver, descargas. Ve, ahora está abriendo, pero ahorita salía. Espere que está cargando, a ver. Bueno, esperemos a ver qué le sale. Se está instalando. Acá, por ejemplo, yo por ejemplo, acá si lo cambio a inglés, yo ya adquirí la licencia para el colegio. Acá les aparece de la misma manera. Entonces acá en Home Licencia, le dan acá
Si están viendo la pantalla, en email, introducen el suyo, No, profe. .com. Acá en ocupación, yo soy teacher de ciencias. Le doy subir licencia, descargando. A mí no me apareció estudiante, me tocó darle otro. Y acá ya me aparece. Puedo utilizar todos los productos. Sí, porque en el celular tengo que comprar unas cosas. ¿Listo? Esa pantalla no le carga. ¿Listo? Pero, Tengo dos más. y si notan, y si ven, acá ya me pasó todo a inglés. Pero no hay ningún problema. Yo lo puedo utilizar así. Porque a cada uno simplemente lo señala y ahí le aparece la ecuación. Igualmente los nombres no son complicados. Hidróxido de potasio, hidróxido de bario, carbonatos, óxidos, aluros, sulfuros, carbonatos. Esto significa polvos, soluciones, nitratos, sulfatos, sales diversas, varios, gases. Es sencillo aprenderse eso. Nos toca aprender inglés para poderlo utilizar siempre. Bien, niños. Entonces eso sería todo y Pero a daríamos mí la sí me aparece en clase español. por terminado. Sí, claro, lo que les digo, ustedes lo pueden utilizar en español, pero solamente tiene 15 días, que es la prueba. Ah, Y acá, por ejemplo, yo lo puedo cambiar la licencia, acá, en productos, lo puedo cambiar a español, pero ahí ya no voy a tener la licencia como la tenía en inglés. De hecho, estoy hablando con una persona de la India y me está ayudando a ver si se puede craquear el programa. ¿Qué A poder? ver si lo podemos obtener en español. ¿Todo hacker? No, de hecho sí había. Sí, y de hecho acá lo tengo hackeado, pero solamente para inglés. Pero me está ayudando con la Profe, licencia rótenelo así, que el inglés se en pegue. español. A ver, yo les comento. Listo, niños. Entonces eso sería todo. Se cuidan, recuerden el cuestionario y nos veríamos la próxima semana. Listo, profe. Gracias. No, profe, que esté bien.